El astrónomo divulgador más famoso desde fines del siglo XX es sin duda Carl Sagan. Su famosa serie Cosmos y sus libros fueron éxitos comerciales que llevaron a la ciencia a encontrar un lugar en la cultura popular y motivaron a millones de jóvenes a seguir carreras científicas, por lo que la humanidad debe estarle siempre agradecida. Si seguimos avanzando en ese camino, nuestro mundo, es decir, nosotros y nuestro entorno, será cada vez más libre colectivamente, porque todos los seres humanos somos virtualmente lo mismo. No es solo que pensemos, veamos o tengamos que lograr lo mismo, sino que estamos constituidos por los mismos elementos. ¿Y eso qué significa? Tenemos que hacer un pequeño repaso por la teoría atómica, la espectrometría y la evolución estelar. Los sabios griegos Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron que toda materia estaba compuesta por partículas diminutas que no se podrían dividir, a las que llamaron átomos, que significa sin división. Intuían que toda materia se podía dividir una cierta cantidad de veces hasta llegar a los átomos indivisibles e indestructibles. Recién para fines del siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, el científico parisino Antoine Lavoisier demuestra que todos los productos vegetales y animales están formados básicamente por carbono e hidrógeno, y en menor proporción nitrógeno, oxígeno y azufre. Pero la idea de los átomos ya se había olvidado con el tiempo. A comienzos del siglo XIX, el inglés John Dalton retoma las ideas atomistas griegas en busca de una explicación a la ley de las proporciones múltiples de los procesos químicos, que manifiesta que los elementos de los compuestos químicos reaccionan en base a números enteros, basándose en la ley de conservación de la materia, también de Lavoisier. Esto da inicio a la primera teoría atómica científica. Además, averigua los pesos atómicos de diversos elementos, que no es otra cosa que la cantidad de materia que contiene cada átomo. Nada mal para una persona que confundía el color rojo con el verde. Por eso esa condición ahora se llama daltonismo. Si bien lo propuesto por el científico inglés explicaba en gran medida cómo se comporta la materia, había experimentos que desafiaban este conocimiento, por los que la teoría atómica tuvo que ser rediseñada varias veces con el tiempo, descubriéndose partículas subatómicas, aunque el nombre del átomo ha sido conservado a pesar de que posteriormente se ha logrado dividir lo que es la base de la energía nuclear o atómica. Se dice que la teoría atómica es la más importante en la historia de la ciencia, porque todas las demás teorías dependen de ella. El modelo que cumple mejor con experimentos en la actualidad es el de Niels Bohr, con un núcleo de protones y neutrones en una cantidad específica para cada elemento y una misma cantidad de electrones que de protones alrededor de ese núcleo, en diferentes niveles de energía. Este modelo fue ajustado en las décadas posteriores por otros científicos cuánticos como Erwin Schrödinger. Espectro no es solo, como también se le llama a los fantasmas, sino a cualquier imagen difusa, ya que el término viene de la palabra latina specere, observar, lo cual da origen a otras palabras como espectar, espejo, etc. La comprensión moderna de la composición de la luz proviene de Isaac Newton, quien en el siglo XVII la descompuso con un prisma, demostrando que estaba formada por 7 colores del rojo al violeta, a lo que se le llamó espectro. Además que esta está formada por corpúsculos, la naturaleza de su dispersión, etc., como ha quedado registrado en su libro Optics. Con herramientas espectrales más precisas, el inglés William Wollaston en 1803 y con mayor detalle posteriormente el alemán Joseph von Fraunhofer en 1815 encontraron que en el espectro de luz solar se dibujaban unas franjas oscuras en sitios precisos entre los colores. Se les llamó líneas de Fraunhofer, en honor a este último. Unos 50 años más tarde, los científicos alemanes Dunning y Kirchhoff, al interponer sustancias entre una fuente de luz y la proyección del espectro, demostraron que cada una de esas líneas oscuras correspondían a elementos químicos, que siempre aparecían en la misma posición para cada elemento. Poco después, los esposos británicos Margaret y William Huggins usaron el espectroscopio para determinar que las franjas de los espectros provenientes de la luz de las estrellas correspondían a los mismos elementos que se encontraban en la Tierra. Gracias a este tipo de análisis se encontró que el elemento más abundante, 75% de la masa conocida y 90% de todos los átomos en el universo, es el más simple, el hidrógeno. Y también se descubrió con espectrometría el elemento helio, primero en el Sol, en 1868, por lo que se le dio a este elemento el nombre con el que le llamaban los griegos, y unos 23 años más tarde se descubrió en la Tierra. En las primeras décadas del siglo XX, Arthur Eddington tradujo la teoría general de la relatividad al inglés.
Einstein bromeaba diciendo que el científico nacido en Kendall era la única otra persona en el mundo que la entendía. Eddington aplicó la famosa ecuación del físico alemán E igual mc² para demostrar que el brillo de las estrellas proviene del hidrógeno en estado plasmático cuando logra fusionar un nuevo protón a su núcleo, formando átomos del siguiente elemento, helio, según el número atómico, lo que libera una gran energía produciendo la luz que irradia. Este proceso continúa hasta llegar al hierro. Pero si se han identificado hasta ahora 118 elementos en la naturaleza, ¿cómo se formaron los elementos más pesados que el hierro? Hasta ahora se sabe que las supernovas, explosión de las estrellas, que cuando acaba su ciclo tienen más de 1,44 masas solares, las estrellas también tienen un ciclo de vida que comienza cuando se junta suficiente hidrógeno molecular para formar una protoestrella. Si su masa alcanza al menos 0,8 masas solares, tendrá suficiente energía para la fusión nuclear y comenzará a brillar. De lo contrario, se convertirá en una enana marrón que terminará su evolución enfriándose lentamente. Las que consiguen mayor masa, como ocurrió con el Sol, lograrán brillar y se encontrarán en lo que se denomina la secuencia principal. Nuestro astro rey lo hará durante 10.000 millones de años, y ya vamos por la mitad. Luego agotará su masa en un 30% y crecerá hasta convertirse en una gigante roja del tamaño probablemente de la órbita terrestre. Luego se encogerá hasta convertirse en una enana con la mitad de su masa actual, pero con el tamaño de la Tierra aproximadamente, que demorará unos 1.000 millones de años en enfriarse completamente. El Sol es una estrella de segunda generación, es decir, que consiguió su masa del resto de otras estrellas colapsadas. Nuestro planeta se formó poco después de nuestra estrella, hace unos 4.600 millones de años, juntando elementos, al igual que el Sol, que llegaron de diferentes partes de la galaxia y que inicialmente estuvieron en alguna estrella de la primera generación, después del Big Bang. La vida apareció unos 500 millones de años después, con la combinación de algunos de esos elementos, creándose así las moléculas, células, organismos animales y finalmente a nosotros los seres humanos. Nuestro cuerpo y el de la mayoría de los seres vivos cuentan con 4 elementos básicos, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a partir de los cuales se forman las biomoléculas. Como dijera el famoso astrónomo neoyorquino, somos polvo de estrellas, y a lo que añadió, somos la manera como el universo se está descubriendo a sí mismo. Ahora tenemos un punto para aclarar, número atómico y número de masa. Según la teoría atómica, cada átomo de cada elemento se conforma por un núcleo compuesto por dos tipos de partículas, protones con carga eléctrica positiva y masa, y neutrones con masa pero sin carga eléctrica, y otras partículas alrededor de este núcleo llamadas electrones, con carga eléctrica negativa y masa. Los protones y los electrones tienen la misma cantidad de carga eléctrica pero opuestas. Además, protones y neutrones son mucho más masivos que el electrón, por lo que es en el núcleo donde se encuentra casi toda su masa. Cuando el átomo de un elemento tiene menos electrones o menos protones, se dice que está ionizado. Este átomo pasa a denominarse ión. Los núcleos pueden tener diferentes cantidades de neutrones, llamándose los átomos en cada uno de estos casos isótopos. Cada elemento entonces podrá tener varios isótopos, todos con carga eléctrica neutra. Así, cada átomo neutro de cada elemento tiene un número único e idéntico de protones y electrones, y se le representa con la letra Z. Es el mismo para todos los isótopos del mismo elemento, mientras a la suma de neutrones en los protones se le denomina número de masa o número másico. Y con esto terminamos.